¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con alguien después de morir? ¿Están los muertos dormidos en un estado inconsciente o están viviendo una nueva realidad en el mundo espiritual? ¿Pueden ver lo que sucede en la tierra o ya están enfrentando las consecuencias eternas de sus elecciones? La respuesta a estas preguntas no proviene de experiencias humanas, sino de la propia palabra de Dios. Y hoy vamos a ver todo lo que la Biblia realmente enseña, para que no te queden más dudas sobre la condición de los muertos y a dónde van después de la muerte. La verdad puede ser muy diferente de lo que imaginabas. La muerte siempre ha sido un misterio para la humanidad. ¿Qué sucede en el momento exacto en que una persona muere? ¿Simplemente deja de existir? ¿Entra en un estado de inconsciencia? ¿O sigue viva, pero en una nueva realidad espiritual? La Biblia nos da respuestas claras sobre este tema y revela que la muerte no es el fin, sino una transición hacia la eternidad. En el momento en que una persona muere, su alma se separa del cuerpo y sigue hacia su destino eterno. En Eclesiastés 12:7 está escrito: «Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio». Aquí vemos claramente que el cuerpo regresa al polvo, pero el espíritu sigue existiendo. El alma no entra en un estado de sueño o inconsciencia, sino que pasa al mundo espiritual. En Lucas 16, 22, 23, Jesús cuenta la historia del mendigo y el hombre rico. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. En este pasaje Jesús enseña que los muertos no permanecen dormidos. Lázaro fue inmediatamente a un lugar de descanso, mientras que el rico fue a un lugar de tormento. Esto confirma que el alma es inmortal y consciente después de la muerte. En Mateo 10:28, Jesús dice: «No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno». Aquí queda claro que el alma no muere cuando el cuerpo muere. Esto significa que la muerte física no es el fin de la existencia de una persona. La muerte no es un estado de inconsciencia o sueño. La Biblia enseña que en el momento en que una persona muere, su alma deja el cuerpo y sigue hacia su destino eterno. Pero, ¿a dónde van exactamente los muertos? ¿Qué sucede con los justos y los impíos? Exploraremos esto en el próximo tema. Si el alma sigue existiendo después de la muerte, ¿a dónde va? La Biblia enseña que hay dos destinos posibles. Aquellos que mueren en Cristo van a un lugar de descanso y paz, mientras que los que rechazaron a Dios van a un lugar de sufrimiento. En Lucas 23:43, Jesús le dijo al ladrón arrepentido en la cruz: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Esto significa que los justos no permanecen en un estado de inactividad o espera, sino que entran inmediatamente en la presencia de Dios. En Filipenses 1:23, Pablo declara: «Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor». Esto confirma que, al morir, los salvos no quedan dormidos, sino que son recibidos en el cielo. Sin embargo, la realidad para los impíos es completamente diferente. En Lucas 16:24, Jesús describe al hombre rico clamando desde el Hades: «Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Aquí queda claro que quienes mueren sin Dios van inmediatamente a un lugar de tormento. En Apocalipsis 20:13-14 está escrito que el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esto confirma que después de la muerte, el alma no desaparece, sino que ya experimenta las consecuencias de su vida terrenal. Los justos entran en descanso y los impíos enfrentan sufrimiento, esperando el juicio final. Pero ¿pueden los muertos ver lo que sucede en la tierra? ¿Tienen conciencia del mundo físico?
Exploraremos esta respuesta en el próximo tema. Muchas personas creen que los muertos pueden ver lo que ocurre en la tierra e incluso interactuar con los vivos de alguna manera. ¿Será esto verdad? La Biblia nos da algunas pistas sobre la conciencia de los muertos en relación con el mundo de los vivos. En Hebreos 12:1 está escrito: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este versículo sugiere que aquellos que ya partieron pueden, de alguna manera, estar conscientes de lo que sucede en el mundo. El término nube de testigos se refiere a los héroes de la fe mencionados en el capítulo anterior, indicando que los santos que murieron pueden de algún modo estar observando o testificando el desarrollo de la historia. Otro texto que sugiere la conciencia de los muertos respecto a lo que ocurre en la tierra está en Apocalipsis 6:9-10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aquí vemos claramente que estas almas están plenamente conscientes, pues claman a Dios pidiendo justicia contra aquellos que aún están en la tierra. Saben que el juicio final aún no ha ocurrido y expresan un deseo de justicia, lo que indica que los muertos en Cristo no están en un estado de inconsciencia, sino esperando el cumplimiento de los planes de Dios. Además, la Biblia muestra que Moisés y Elías aparecieron y hablaron con Jesús en la transfiguración, como se describe en Mateo 17:3. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esto prueba que, aunque muertos durante siglos, estos dos hombres estaban vivos en el mundo espiritual y lo suficientemente conscientes como para hablar con Jesús. Este episodio confirma que los justos que partieron de esta vida siguen activos en el plano celestial y no en un estado de inactividad o sueño. Por otro lado, la Biblia no enseña que los muertos puedan interactuar libremente con los vivos o interferir en sus decisiones. En Eclesiastés 9:6 está escrito: También su amor, su odio y su envidia ya perecieron, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esto significa que los muertos no tienen influencia sobre los acontecimientos terrenales. Pueden estar conscientes de lo que sucede, pero no interfieren en la vida de los vivos. La idea de que los muertos pueden enviar mensajes, aparecer ante sus familiares o actuar como guías espirituales no tiene fundamento bíblico. Lo que la Biblia nos advierte es que Satanás puede disfrazarse para engañar a las personas, haciéndoles creer que están en contacto con sus seres fallecidos, cuando en realidad están siendo engañadas por espíritus malignos. En 2 Corintios 11:14 está escrito: Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que las apariciones de espíritus, los contactos mediúmnicos y los mensajes del más allá pueden ser en realidad estrategias del enemigo para alejar a las personas de la verdad de Dios. Los muertos no interactúan directamente con los vivos ni regresan para resolver asuntos pendientes o dar mensajes. Siguen su destino eterno y esperan el cumplimiento de los planes de Dios. Pero si no podemos hablar con los muertos, ¿por qué la Biblia prohíbe la comunicación con ellos? En el próximo tema comprenderemos mejor lo que la palabra de Dios dice al respecto. Muchas personas intentan comunicarse con sus seres fallecidos a través de médiums, espiritismo, sueños o rituales. Algunos creen que sus familiares fallecidos intentan enviarles mensajes desde el más allá o que pueden aparecer para aconsejarlos. Pero, ¿qué enseña realmente la Biblia sobre esto? ¿Tienen los muertos permiso para hablar con los vivos? La respuesta es clara. La comunicación con los muertos está prohibida por Dios y es un gran engaño espiritual.
En Deuteronomio 18, 10 a 12 está escrito: No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Este texto nos muestra que intentar comunicarse con los muertos es algo condenado por Dios. El espiritismo, las sesiones mediúmnicas y cualquier práctica que implique invocar espíritus están estrictamente prohibidas. Dios sabía que esto abriría puertas a engaños malignos. Otro versículo importante es Isaías 8:19. Y si os dicen, consultad a los que tienen espíritus familiares y a los adivinos que susurran y murmuran, ¿no consultará un pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos en favor de los vivos? Dios deja claro que los vivos deben buscar orientación en Él y no en los muertos. Esto significa que cualquier intento de contacto con los espíritus es una forma de rebelión contra Dios, pues Él es la única fuente de verdad. Pero si los muertos no pueden volver ni comunicarse, entonces, ¿quiénes son los espíritus que algunas personas dicen ver o escuchar? La respuesta está en 2 Corintios 11:14, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que el diablo y sus demonios pueden disfrazarse de espíritus de seres queridos fallecidos para engañar a las personas. Cuando alguien participa en sesiones espiritistas o recibe un mensaje de un fallecido, en realidad está comunicándose con un espíritu engañador. Estos espíritus pueden imitar voces, apariencias e incluso conocer detalles sobre la vida de la persona fallecida. Pero todo esto es un truco para alejar a las personas de la verdad de Dios. La historia del rey Saúl es un gran ejemplo de esto. En el primer libro de Samuel 28, Saúl, desesperado, fue a consultar a una médium para intentar hablar con el profeta Samuel, quien ya había muerto. Desobedeció a Dios y buscó orientación en el ocultismo. Como consecuencia, su vida se convirtió en un caos y poco tiempo después murió. Este episodio muestra el peligro de buscar orientación en fuentes equivocadas. Dios quiere que lo consultemos en oración y a través de su palabra, y no que busquemos respuestas en el mundo espiritual de manera prohibida. El peligro de intentar hablar con los muertos es que, además de ser un pecado grave, abre puertas a influencias demoníacas. Muchas personas que se involucran en estas prácticas terminan experimentando opresiones espirituales, miedo, pesadillas e incluso posesiones. El único a quien debemos buscar es a Dios. Él es nuestro refugio y la única verdad en la que podemos confiar está en su palabra. Los muertos no regresan, no envían mensajes ni aparecen para resolver asuntos pendientes. Aquellos que partieron ya están en su destino eterno. Pero, ¿cuál será su futuro? ¿Permanecerán para siempre en ese estado o hay algo más grande esperando a la humanidad? En el próximo tema hablaremos sobre la gran promesa de Dios para los muertos, la resurrección. La muerte no es el fin. La Biblia enseña que un día todos los muertos resucitarán para enfrentar su destino final. Esto significa que aquellos que ya han partido no permanecerán para siempre en la condición en la que están ahora. Tanto los justos como los impíos tendrán un futuro definido por Dios. Pero, ¿cómo y cuándo sucederá esto? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre la resurrección de los muertos? En primera a Tesalonicenses 4:16 a 17 está escrito: Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí vemos que, en el día del regreso de Jesús, los muertos en Cristo serán resucitados primero. Esto significa que aquellos que murieron salvos ya están con Dios en el cielo, pero recibirán cuerpos glorificados en el momento de la resurrección.
Ese será el gran día de la transformación para aquellos que confiaron en Cristo. En Filipenses 3:20-21, Pablo explica esta transformación diciendo: «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya». Esto confirma que la resurrección no será solo un regreso a la vida, sino una renovación completa. Los salvos recibirán un cuerpo incorruptible, sin dolor, sin muerte y sin sufrimiento. Vivirán para siempre en la presencia de Dios. ¿Y los impíos? ¿Qué sucederá con aquellos que murieron sin Cristo? En Juan 5:28-29, Jesús dijo: «No os maravilléis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación». Esto significa que habrá dos resurrecciones, una para la vida eterna y otra para el juicio. Aquellos que rechazaron a Dios enfrentarán el juicio final y serán lanzados al castigo eterno. En Apocalipsis 20:12-15 se describe este momento del juicio. «Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte». Esto nos muestra que los impíos serán resucitados solo para enfrentar la condenación eterna, pues sus nombres no estarán en el libro de la vida. Pero ¿por qué Dios hará esto? Porque Él es un Dios justo. Dará vida eterna a quienes creyeron en Él y hará justicia contra aquellos que vivieron en rebelión y pecado. La resurrección no es un evento simbólico, sino una realidad que ocurrirá al final de los tiempos. Todos tendrán que comparecer ante Dios para recibir su sentencia definitiva. Para los salvos, la resurrección será un día de gozo y celebración, pues recibirán su recompensa. Para los perdidos será un día de desesperación, pues verán que rechazaron la única oportunidad de salvación. Si la resurrección es cierta y la eternidad es real, la gran pregunta es: ¿a dónde irás cuando llegue ese día? ¿Estás preparado para encontrarte con Dios? Tu elección en esta vida definirá dónde pasarás la eternidad, pero la buena noticia es que, mientras estamos vivos, todavía hay tiempo para decidir. La muerte no es el fin, sino la puerta a la eternidad. La Biblia enseña que, en el momento de la muerte, el alma sigue consciente hacia su destino final. Aquellos que murieron en Cristo están en paz, esperando el glorioso día de la resurrección, cuando recibirán cuerpos incorruptibles y vivirán para siempre en la presencia de Dios. Pero quienes rechazaron a Dios enfrentan sufrimiento inmediato y esperan el juicio final, donde tendrán que rendir cuentas de sus vidas ante el Creador. La gran cuestión no es solo qué sucede después de la muerte, sino cómo estamos viviendo ahora. La vida que llevamos hoy define dónde pasaremos la eternidad. En Juan 11:25-26, Jesús declaró: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». La salvación es ofrecida a todos, pero es necesario decidir aceptarla mientras hay tiempo. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, debes saber que Dios te llama hoy a un nuevo comienzo. No esperes a la muerte para pensar en la eternidad. El momento de decidir dónde pasarás tu vida eterna es ahora. La palabra de Dios nos asegura que aquellos que lo buscan de todo corazón encuentran salvación, perdón y la promesa de la vida eterna. ¿Y tú ya tienes certeza de dónde pasarás la eternidad? Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo en los comentarios.
Suscríbete al canal para más estudios bíblicos y comparte este video con otras personas. Que Dios te bendiga y te fortalezca en tu caminar en la fe.